ingeniero Marco Antonio Méndez Cuevas, presidente de Profesionistas por México y presidente del Consejo Nacional de Egresados, permitiré en esta ocasión conducir el evento sobre la crisis actual del Instituto Politécnico Nacional, en la que tenemos como invitado al fundador del Sindicato de Trabajadores del Instituto Politécnico Nacional, al ingeniero Lira Mújica, y esperando que ante esta situación quiero hacer más que nada un comentario sobre lo que en un momento dado se ha dado en este año. El día 27 de abril, 27 de mayo, perdón, se festejó el Día del Politécnico, el aniversario número 81, desde que el general Lázaro Cárdenas lo fundó en 1936, en la que las distintas áreas fueron representadas: el académico, el estudiantil, el de servicios, el de apoyo a las distintas áreas, y se pronunciaron en un momento dado de este desayuno que se realizó en el Fiesta Americana en el Salón México. Una de las cosas que más de manera preponderante resultó fue básicamente una intervención del doctor Hernández Ramos, Juan Daniel Hernández Ramos, egresado de la Escuela Superior de Economía, en la que, después de hacer los señalamientos de la situación académica que vive el instituto, administrativa del instituto, pues realmente hizo señalamientos fuertes que dan lugar a pensar que es un barco que naufraga y que pues es necesario apuntalar. En ese caso llegó en un momento dado hasta solicitar la opinión de los 480 o 500 que estuvimos en ese desayuno, a solicitar que alzaran la mano los que estuvieran de acuerdo por la remoción del doctor Enrique Fernández Fasnacht, cosa que se vio muy claro. Todos la alzaron en señal de un resultado positivo en esta consulta. Asimismo, el presidente, el ingeniero Marco Antonio Méndez Cuevas, del Consejo Nacional de Egresados, hizo saber la situación que prevalece en el instituto, y que lógicamente los egresados formamos parte de la comunidad del Instituto Politécnico, tal como lo señala la ley orgánica, como lo señala el reglamento interno en todos sus articulados. Estas violaciones de la ley orgánica y del reglamento, en su momento se gestó en el 2014 básicamente un movimiento en septiembre que se salió a las calles a manifestar esa inconformidad, esa inquietud de toda la comunidad, y lógicamente se hizo esa marcha con el objeto de que se pusiera orden en la comunidad politécnica. Llegaron en un momento dado en la Secretaría de Gobernación, Hacienda y Educación, con los muchachos de la Asamblea General de los Representantes, acuerdos de formar una comisión nacional organizadora del Congreso Politécnico. Puntos que en un momento dado de aquella fecha hasta ahora no se han cumplido, y que lógicamente han inquietado a toda la comunidad politécnica, que sigue ante esa situación.
esta situación de ese movimiento la que dio lugar a que se pidiera la remoción de la doctora Yolosóchitl Bustamante Díez en virtud de querer cambiar las cosas, excluir a los egresados del artículo 9 del reglamento interno y modificar la ley orgánica donde se establece que los egresados somos parte de la comunidad. Lógicamente se generó con todos los elementos, amén de los planes y programas que nos llevaban a otro rumbo. El barco zarpaba, pero sin rumbo. Y lógicamente uno de los problemas que preocupó a todas las áreas de la ingeniería fundamentalmente era que los planes y programas estaban siendo cambiados, estaban quitándoles horas a las materias básicas que forman al ingeniero, en nuestro caso de nuestra escuela de la ingeniería civil, y así de todas las escuelas superiores de ingeniería, sujetos a un modelo que se está dando de manera experimental, el modelo de competencia, y que lógicamente tiene como consecuencia final pues hacer que todas las escuelas superiores de ingeniería, de educación pública, lleguen finalmente a formar de la manera en que se está quitando las horas para la formación completa del ingeniero, lleguen a ser técnicos superiores y formen parte de ser asistentes auxiliares de los auténticos ingenieros que se forman en todas las instituciones privadas, tecnológicos, universidades, etcétera. Y lógicamente esta situación pues ha dado pie a que se desbordaran los ánimos y se tuvo esos resultados. Quisiera comentar que, por ejemplo, en el área de nuestra escuela de ingeniería civil, ESIA Zacatenco, las horas que se han perdido, pues lógicamente se recuperaron, se dedicaron mayores tiempos en horas fuera del programa ordinario para recuperarlos. Se recuperó y se puede decir que se encauzaron las cosas para que salgan ingenieros civiles como corresponden a los planes y programas que tiene nuestra escuela. Hubieron otras escuelas, en una de ellas, en las que en un momento dado ya no pudieron recuperar o no recuperaron, ni se instruyó la orden para cambiar, para recuperar esas horas, y de esa manera se les emitió de que habían egresado como profesionales, como si hubieran completado todas las horas, y lógicamente ese tiene un calificativo, un adjetivo que pues no tiene tranquilo a muchos compañeros, tanto los que fueron víctimas de eso como de toda la comunidad. Así pues, estamos viendo también que, pues lógicamente, otro de los aspectos fundamentales, y el mismo director general en una de las charlas que tuvimos con él al inicio de su gestión, él mismo nos comentó y que había hecho el recorrido para conocer toda la infraestructura física de todas las 44 escuelas, de los centros de investigación en los estados, etcétera. Pero básicamente la idea que él tenía del instituto cuando él estudió, porque él es de la generación de la ISIQUIE 70-74, pues le pareció que la infraestructura estaba severamente deteriorada y consideraba que la única escuela o la única institución que tenía una infraestructura de buen nivel, que se podía considerar de primera, pues era la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Y eso que en un momento dado los egresados de distintas formas han incidido y participado en la mejora física, en la mejora también académica de las escuelas, por lo que respecta al papel que juegan en pocas escuelas, porque no se ha establecido en todas,
los patronatos. Por ejemplo, en nuestro caso de la ESIA, Ingeniería Civil en Zacatenco, tiene un patronato que encabeza el ingeniero Ascensión Medina Nieves, que fundamentalmente ha sido con todo su equipo, con todo el grupo del patronato, apoyar en diferentes formas a la escuela para mejorar su aula magna, su auditorio, sus baños, lo que se requiera, pero fundamentalmente con la misma experiencia, y esto cabe decirlo, pues lógicamente todo se les entrega fundamentalmente en especie, ya que hemos tenido otras experiencias anteriores que pues no ha sido del todo adecuado o eficiente, pero han seguido sus canales de investigación correspondientes y se ha dado lo que corresponde a la sanción respectiva. Así pues, en reciente reunión, es más, en reciente reunión vale la pena destacar las buenas intenciones de los egresados, a quienes han querido excluir de la comunidad politécnica, porque la propuesta que se hizo en ese entonces en el Consejo Consultivo General, fundamentalmente, pues era que modificar el artículo 9 del reglamento interno por dos artículos, el 35 y el 36, en donde los egresados seríamos únicamente egresados con un papel de figura decorativa para asistir en los protocolos, inauguraciones, etcétera, que se dieran en la institución, sin derecho alguno a opinar cómo mejorar los planes y programas, cómo ayudar de mejor trascendencia, ya que sabemos que pues eso es lo que fortalece cada día al instituto. Mejor egresado es mejor imagen del Instituto Politécnico Nacional. Así pues, eso dio lugar a que se cambiaran las cosas y de esa manera tuvimos este resultado. Ese es otro de los ángulos en el que en un momento dado vemos problemas que se tienen dentro de nuestra comunidad politécnica. El aspecto del deporte, como ustedes recordarán, otra de las cosas que se dio en materia deportiva fue de que pues todos los campos en el momento de ese periodo se rentaban a escuelas privadas, a otras instituciones, y no se generaba pues el trabajo deportivo para los compañeros politécnicos de educación media superior y superior, o todos los politécnicos que pertenecen a la comunidad. Esto también ha sido grave. Fue en ese momento en el que, amén de que ya se había quedado el que estaba, por ejemplo, en el equipo del fútbol americano, el doctor Jacinto Licea, que ya por su edad reconocía que en un momento dado había aportado su experiencia y buscaba una salida en la que ya se había acordado en su tiempo con la doctora Yolosochi, misma que pues terminó en que no se cumplieron los convenios tenidos. Y eso fue otra parte de los enojos que se dio dentro de la comunidad.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Creo que tenemos un problema de tráfico. Nuestro invitado parece ser no llegar, pero conozco el tema de lo que ocurre en el instituto y con todo gusto voy a continuar haciéndoles comentarios de lo que hemos estado viviendo como Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional y como Profesionistas por el Progreso de México. En uno, su servidor, Bernabé Nestroza Zárate, soy de la Comisión de Honor y Justicia del Consejo y tesorero de Profesionistas por México. Y lo que hemos básicamente pensado siempre en la lucha de años que lleva el Consejo Nacional de Egresados, formado desde 1971, es buscar fundamentalmente la consolidación de nuestra alma mater, mejorar su imagen, fortalecerla y buscar la mejor manera que se le pueda apoyar con la experiencia que en un momento dado uno ha tenido ya después de salir de la escuela. Fundamentalmente esa ha sido la misión, pero sin embargo nos encontramos siempre con intereses ajenos, más parece que se forjan para que la misión y visión del instituto no se cumpla. Ese pensamiento del general Lázaro Cárdenas del Río no se llegue a buen término. De todos los periodos que en 81 años, lógico, hay muchas cosas positivas en las que inciden los egresados del Instituto Politécnico Nacional. Creemos que de los 2.456 municipios, uno más, uno menos, existen politécnicos trabajando por lo que fueron formados, al servicio del país, dentro del sector privado, dentro del sector público, dentro del sector social, dándose unos con otros a la mano, ayudándonos. Tenemos excelentes politécnicos en los colegios, en las federaciones, en
en las sociedades, en las asociaciones que piensan de la misma manera. Por eso hemos también pensado que la ingeniería mexicana tiene que buscar alcanzar ese objetivo, una unidad. Se dan demasiadas, a veces muchas fracturas, muchas divisiones por malas acciones dentro de nuestra misma comunidad. Pero yo creo que esta situación de nuestra institución es la institución, son las crisis que padecen otras instituciones, de las públicas, como la Universidad Nacional Autónoma de México, fundamentalmente, por ejemplo, una que es como el Instituto Politécnico Nacional, es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación. Dentro de la estructura de la administración central es un cuarto nivel, el director general, luego le sigue su subsecretario, secretario y el mismo presidente. Esta figura contrastada con la figura de la UNAM es un ejemplo que siempre hemos puesto de un organismo descentralizado por acuerdo del Congreso de la Unión. Tienen grandes diferencias. Cuando se gestó la lucha en la universidad de 1929, el presidente Emilio Portes Gil, en aquel entonces, amén de que habían otras razones de esas luchas que se gestaron en aquel entonces, él les dijo que les iba a dar una sorpresa, de que lo que pedían, pues realmente lo consideraba poco, y les iba a dar la sorpresa de algo mayor y mejor. Y eso, en ese año 1929, fue la sorpresa de ser un organismo descentralizado, cambiar su figura y lo que todos después llamaron la autonomía de la universidad. Y permitió que esta figura pues les da lugar a que gesten sus propios presupuestos, cabilden en la Cámara donde se aprueban los presupuestos de ingresos y egresos, en la de diputados, en la de senadores, y lógicamente les permite tener mejores y mayores recursos. Ellos aproximadamente para este año 2017 tienen un monto de 40,000 millones. El instituto, por tener esa dependencia, su alcance aproximado es de 15,000 millones que se va en gasto corriente, la mayor parte, más de 92-93%, por lo tanto los alcances para otros rubros ya no se tienen. Esas son las limitaciones. ¿Y qué pasaría en un momento dado para estas dos figuras? La de la UNAM como organismo descentralizado, fundamentalmente para su desaparición en un momento dado, requeriría de 2/3 del Congreso de la Unión, es decir, de la Cámara de Diputados y Senadores, cosa que se dificultaría grandemente. Sin embargo, en lo que es un organismo desconcentrado, con esa estructura, pues daría lugar a una reestructuración con la pura facultad que el presidente de la República tiene, ¿sí? Y lógicamente, amén de lo que ya hemos visto como ejemplos de otros organismos que no tuvieron esas características, amén de que son organismos descentralizados, como la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. No tenía eso. Un presidente lo emitió en ese momento por la necesidad del país y avanzar en esa línea de la generación de la energía eléctrica. Otro vino y cambió el escenario. Amén de que estamos lógicamente y estamos conscientes inmersos en un modelo neoliberal muy voraz y que lógicamente están cambiando las cosas de manera acelerada. Yo creo que el modelo que se pretende así cambiar, el funcionamiento con estos planes de programa para mejorarlos, lo están llevando a un enfrentamiento de lo público y lo privado, cuando realmente debería de sumarse el esfuerzo de las instituciones privadas a las instituciones públicas,
y programarse de manera adecuada. Es más, lo que hoy estamos viendo como parte de la reforma administrativa, reforma educativa, pues debería ser una reforma educativa integral, no parcialmente, de una manera, se puede decir de lo básico a lo medio superior una y a la superior otra, y lógicamente está causando problemas, y porque nos llevan y no nos dicen con precisión hacia dónde vamos. Nuestra formación de antaño hasta la fecha es una formación 100% en base a nuestra Constitución de 1917, y nos encontramos hoy en día en una gran revolución de cambios de distinta manera. Los cambios son positivos, pero hay que saberlos encauzar. Escuchaba en una charla de un experto en la materia de las modificaciones que nuestra propia Constitución tiene, que es a la fecha del 17 como de 2017, 693 modificaciones. Lógicamente, una Constitución que ya no es naturalmente la Constitución de la que nos dejaron desde los constituyentes en 1917. Vemos la revolución que ocurre con sus artículos básicos, el artículo 3 sobre educación, el artículo 27 sobre sus recursos naturales, el artículo 123 sus aspectos de carácter laboral, el 130 con respecto a la relación iglesia-estado. Una transformación que lógicamente, si nosotros vemos con lo que ya se sembró y se consolida y se fortalece, daría lugar a que cada día tendríamos una sociedad mejor. Y sin embargo, hoy estamos en una crisis generalizada. Así pues, eso se refleja ya con lo que hemos estado comentando de lo que acontece aquí en nuestro Instituto Politécnico Nacional. El esfuerzo que todos los politécnicos hacen o hacemos de una manera, aportando nuestro grano de arena, si este esfuerzo de todos los egresados fueran conducidos y teniendo como su líder al director general del instituto, encauzándole para ese objetivo de mayor fortalecimiento, para que siga cumpliendo con la misión y visión que se le dio en 1936, sería otra cosa. Sin embargo, vemos políticas equivocadas, ya se las hemos hecho señalar, no solamente al doctor Enrique Fernández Faznar, sino que a otros, ¿sí? A otros, y eso pues causa problemas en la formación de un mexicano que tenga que participar en la vida y en el desarrollo del país. Creemos firmemente que eso es lo que deberían de hacer las autoridades. Por ejemplo, en el caso de la incidencia de los egresados politécnicos con la dirección de egresados, pues lamentablemente la persona que tienen de responsable ahí, sí, es una persona que en vez de usar los recursos para unir a los egresados, los usa para desunirlos, y eso pues no está correcto, ¿sí? En vez de buscar la manera de que consolidáramos esas, como se menciona entre su información, de 153 organizaciones con la misma visión y con el mismo objetivo, sería otra cosa. Sin embargo, tratan hasta no solamente de dar la libertad y la orientación de organización, sino que quieren poner e imponer al presidente de la generación, al presidente de una asociación, al presidente de una sociedad, y lógicamente eso nos está causando trastornos y problemas. Eso no es posible continuar ante esta situación.
señalaba, como decía, en el mismo desayuno, lo que nuestro compañero, el doctor Juan Daniel Hernández Ramos, de que la corrupción dentro del instituto es alta del país. Por lo consiguiente, yo creo que es la lucha permanente de ese cáncer en el que estamos inmersos, quizá no solamente el instituto, sino las instituciones, el país y el mundo en general. Una situación que está haciendo grave crisis. Creo que el ser humano es un ente que se crió para el bien, aunque se dice con el esquema religioso que en paralelo también surge el mal, pero puede siempre triunfar el bien ante el mal. Así pues, esta es la situación que estamos viendo dentro de las 44 escuelas que tiene nuestra alma mater, dentro de los centros de investigación en sus 22 estados, que también vemos que en un momento dado el presupuesto para la investigación científica y tecnológica, para el aspecto de innovación, pues nos han prometido presidentes van, presidentes vienen, que nos ofrecen llegar al 1% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, hemos apenas rascado al 0.3 o 38, cercano al 4, y a veces se maquillan los datos y se les pone más. Pero este monto sabemos que es insuficiente. Así pues, por eso estamos viendo de que no es posible continuar en nuestro país tan rico en recursos en estas condiciones. Y qué mejor que nada, todos los egresados de todas las instituciones de educación pública fueron las que forjaron fundamentalmente a las instituciones privadas, ¿sí? Al Tecnológico de Monterrey, ¿sí? Donde vimos la participación de un gran politécnico, el ingeniero Víctor Bravo Aguja, que amén de ser gobernador del estado de Oaxaca, llegó también a la Secretaría de Educación, se instrumentaron, se construyeron muchas instituciones en todos los lugares del país, en todos los estados. Los politécnicos junto con los hermanos universitarios, públicos y privados, están participando en el desarrollo de la infraestructura de este país, la urbana, la rural, todas las grandes obras que compiten de manera internacional. Creo que hay mucho talento en nuestro país para seguir. Continuaremos después de este breve comercial que hace Astel.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Continuamos. Quisiera comentarles como muestra de lo que ocurre en unas escuelas, en ciertas áreas, que lo que se llamó el tema de la crisis actual que padece el instituto, pues se refleja muy claramente. Si nosotros vemos últimamente, y se ha señalado de manera pública, la incidencia de compañeros del área humanista, del cual no tenemos ningún celo, nada de algo que se parezca, pero lo que preocupa es que ya el porcentaje es alto en las áreas de ingeniería, en vez de fortalecer los ángulos técnicos, los aspectos técnicos para una mejor formación, están llegando profesiones o profesores de otras disciplinas que no complete a eso. Creo que íbamos bien y por decir, en la que conozco de cerca de la ingeniería civil, tenemos ahora un buen porcentaje de psicólogos, de sociólogos, de pedagogos, de otras ramas, indistintamente de que sean de otra escuela, eso pues son mexicanos, pero lo que nos preocupa es cuando los planes y programas no se van fortaleciendo, sino que se le va quitando las horas para formar un verdadero profesional. Lo mismo está ocurriendo en las distintas escuelas, en todas las escuelas de ingeniería. Por decir, otra de las escuelas en donde por la figura desconcentrada que en un momento dado permite el ejercicio y el trabajo con el sector público-privado, hacer trabajos externos que permiten en un momento dado un mayor desarrollo profesional, pues hay escuelas que han vivido más de eso, en un momento dado consolidan su economía, su desarrollo profesional, y se les ha estado pues quitando, ya ni ese tipo de trabajo tienen. Hay escuelas en el que en un momento dado no tienen ni para arreglar todo el equipo de los laboratorios, para equiparlos con nuevos equipos y para arreglarlos.
eso está deteriorando la calidad del producto final. El ingeniero, ya sea civil o de arquitectura o de ciencias de la tierra o cualquiera de las otras ramas de la ingeniería. Esa es otra de las preocupaciones que en un momento dado nos está llevando. Por ejemplo, hay muchos egresados que en su tiempo pudieron aportar su experiencia, no van por el sueldo, por el salario que pudieran ganar como maestro, sino que para retornar un grano de arena y sin embargo para dar toda su experiencia en pocas horas, sin estar ahí enclaustrado con tantas horas. Hubo en una ocasión que salió una circular 20 que acabó con todo eso, que los que sabían realmente, únicamente aquellos que en un momento dado no tienen hasta ni experiencia a veces profesional, aunque sean los académicos, teóricos, pero no han tenido vivencia. Y a veces hasta un mismo egresado, por la relación que pueda tener, se incorpora a la función académica como si fuera a aportar algo más que la teoría que aprendió, quizá en su nivel de maestría o doctorado. Creo que necesitamos ver en ese sentido. Otra de las luchas que también se gestan y que son, por cierto, negativos, pues es la presencia de la representación de toda la comunidad politécnica, de sus sindicatos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Politécnico Nacional. Dos criterios, pero lógico, dio lugar cuando se cambió también la forma de constituir. Hoy crean un sindicato con 20 elementos, con 20 socios. Eso es otra de las situaciones y no se ponen de acuerdo y por lo tanto se gesta otra lucha, aunque los dos como tales pues tienen la condición fundamental pues de mejorar la economía, los salarios de los trabajadores. Esa es una función de que se les capacite, de que cada día sean mejores y que lógicamente se cumplan con todas sus prestaciones. Ahí viene la problemática que en un momento dado involucra a las autoridades y eso pues también se causa grandes problemas. Creo que debe de haber mayor comunicación, como lo hemos señalado al mismo director general, que debe de estar más cerca de esa comunidad politécnica y la de egresados, no nada más a ir a cortar listón, sino que saber realmente lo que está pasando, ¿sí? Recientemente en una reunión que estuve, se le preguntaba al director general cuántos alumnos tenía la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de Ingeniería Civil, por ser una de las grandes. No pudo contestar porque no llevaba su tarjeta o que le pusieran el dato. Esas son situaciones pues críticas y nos preocupa que el director general responsable de esto no sepa o cuando menos hubiera llevado al director de la escuela para que le comentara los datos. Tenemos problemas en todas las escuelas. Por ejemplo, veo la preocupación y me motiva la preocupación del patronato de nuestra escuela, que requiere que la unidad 12 no se nos colapse, se requiere recimentar para evitar que se fracture. Imaginémonos, en casa del herrero, asadón de palo, y eso es preocupante. Lo mismo ocurre en todas las otras escuelas, en todas las otras instituciones, la programación también que no hemos tenido en México de todas las escuelas públicas y privadas, que era pues programar cuántos ingenieros requerimos, por decir civiles, mecánicos, y no crear un ejército de desempleo en el que pues lógicamente los salarios se vienen abajo. Esa es otra de las situaciones, producir lo que el sector productivo y con las características que el sector productivo, el sector público, privado requiere
para que se compagine esa situación y los demás en un momento dado pues se canalicen hacia otro destino y no producir por producir. Yo creo que ese es uno de los aspectos que lógicamente la Secretaría de Educación, el gobierno federal, pues debería normar, debería hacer que las cosas se den de esa manera. Como en otros países, ¿sí? Se produce lo que requieren los sectores, por lo tanto, pues naturalmente las condiciones salariales son totalmente distintas. Aquí, dentro de las comunidades educativas, universitarias, politécnicas, tecnológicas, etc., también juega un papel muy importante la sociedad de todos esos egresados, en sociedades, asociaciones, colegios, federaciones, para que un momento dado, porque de acuerdo a la ley, todos los egresados con ese papel son asesores del gobierno federal, son asesores del Plan Nacional de Desarrollo, que debería jugar un papel. Pero si nosotros vemos, pues hay apatía, y no tomamos en cuenta los ejemplos que nos fortalecen de otros países, en donde, por ejemplo, voy a decir de los colegios de profesionales que se gestan en España. Allá no es la cuota la que un momento dado da lugar, sino la incidencia en el gobierno para producir el número de profesionales en las distintas áreas del conocimiento, y ese es el producto que se tiene, y ellos también en esa relación colegio-estado buscan la ubicación del profesional que ellos representan en un momento dado. ¿Y qué pasa? Como cualquier centro de colocación, el que es colocado, pues yo creo que es una labor loable, paga una X cantidad que sumados lógicamente le permiten a ese colegio verdaderamente defender al profesional desde que egresa hasta que esté colaborando en los sectores diversos de las sociedades, los sectores productivos, públicos o privados. Y eso naturalmente consolida a cualquier colegio. En cambio, aquí las condiciones no son del mismo, no son de la misma manera. Lógico, tenemos muchos compañeros de todas las áreas del conocimiento, gremialistas, de alta calidad humana, que puede en un momento dado salir adelante y de mejor manera todos los egresados de todo México. Señores, quizá en otra oportunidad ampliemos y detallemos esto, y les agradecemos infinitamente por Profesionistas, por el Progreso de México, ASTIL y el Consejo Nacional de Egresados. Buenas noches.